palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid, un ministerio de enseñanza de la palabra del Señor, donde nosotros estamos enseñando la palabra expositivamente, versículo por versículo, frase por frase, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra del Señor para hacer un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor aquí en los viernes en particular con Pastor Joe Martínez, y estamos en la primera epístola de Juan, capítulo 1, donde estamos estudiando la palabra profundamente, detenidamente, con el propósito de ser transformado a la imagen del Señor. No se olvide que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús. Y conforme la palabra en 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muchísimas gracias por todas sus preguntas bíblicas que estamos recibiendo, y más bien ya le compartí al pastor algunas de las preguntas que ustedes enviaron de nuestra audiencia sobre nuestro estudio aquí en 1 Juan. Sigue enviando sus preguntas, el número que está en la pantalla, permíteme, el número es 993-093-959, repito, 993-093-959, y también gracias por sus pedidos de los audio y videos de las enseñanzas, y una vez más, comuníquese en ese número del chat, y también hoy es el día viernes, el fin de semana, cuando nos reunimos en las iglesias aquí en Cusco, y eso es importante, y le extendemos cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. Estamos localizados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Maracapa, a la parte baja, edificio 305, en el quinto piso. Hay ascensor, eso es importante, ¿no? Y comenzamos la escuela dominical a las 9 de la mañana, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo a las 9, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez exponiendo la palabra del Señor. Ahora, antes de comenzar nuestro estudio, vamos a permitirle al pastor darle un saludo para arrancar en el estudio. Pastor. Hermanos y hermanas, buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar, esperamos terminar versículos 2, 3 y 4 de 1 de Juan, y la serie se llama La seguridad de un auténtico discípulo, y estamos poniendo la base del versículo 1 al 5, y hoy día vamos a ver la comunión con el Padre y el Hijo. Ahora, me fascina el título. Dice, la seguridad de un auténtico discípulo, sí, que significa lo contrario de lo que se encuentra en la mayor parte de las iglesias hoy
en día. Ahora, yo le voy a pedir a ustedes que se pongan su casco, abrochar su cinturón y pónganse su chaleco de antibalas, ¿no? Porque vamos a entrar en esta enseñanza, ¿no? Y ¿sabe qué? Permíteme, la semana pasada recibimos 561 pedidos de esta enseñanza que el pastor había compartido, y en la introducción fueron 693 pedidos. Ahora, la razón por que comparto estos números con ustedes, porque yo no estoy impresionado con números, para mostrarles que hay una audiencia. Sí. Y la audiencia está creciendo porque me dijeron, aquí nadie va a aceptar un programa cristiano. Yo digo, ok, está bien. A mí me encanta cuando me dicen no. Me encanta, cuando me dicen no, yo voy a lo contrario, ¿no? Pero la cosa es ahora, antes que el pastor comienza, yo le mandé 4 preguntas a él de la parte de la audiencia para que sepa que lo hemos recibido. Y la primera pregunta es para Pastor Joe, porque él está aquí en esta sección de escritura, versículo 1, pero hoy comienza 2, 3 y 4. Pero mira bien, la pregunta es la primera. ¿Qué significa que Jesucristo mismo es el verbo? Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta, y eso vemos en 1 de Juan, vamos a ir al 1 de Juan, porque vale la pena leerlo, porque cuando hablamos que Él es el verbo, en griego, verbo significa palabra. Entonces, en mi versión, esta versión que yo tengo acá es las Américas. Mira lo que dice. En el principio, el Evangelio de Juan, en el principio ya existía el verbo. Ahí está el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, el verbo. Ahora, nota que verbo tiene un pronombre de Él. Y eso es importante. Ahora, vamos a ir a versículo 14 de ese mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y mira lo que dice. El verbo se hizo carne. El verbo se vistió de carne y huesos y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo, la palabra de Dios que vemos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, es Dios mismo, es Jesús. Y Jesús se hizo carne. Entonces, cuando nosotros hablamos que es el verbo, estamos viendo que es el verbo de Dios. ¿Tiene sentido? Sí. Es importante porque algunas veces la gente, el vocabulario, el término que se usa en la Biblia, para nosotros nos cuesta algunas veces. Y cuando Dios creó todo, la Biblia dice en Colosenses que todo fue hecho por Él, para Él, ¿no? Exacto. Y en Él, ¿no? Sí. Cuando el Padre habló, es Jesús. Exacto. Es Jesús que está ejecutando esa palabra en la creación. Sí. Entonces, y déjame decirte, porque nosotros vemos eso. En Génesis, Dios habló la creación, que haga luz, y ahí había luz. Eso es Jesús. Ahí está. Jesús es el verbo, la palabra de Dios hecho carne. Y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, toda la creación que vemos en Génesis 1 y 2 es Dios en Cristo formando. En eso porque la Biblia dice todo fue creado en Él y para Él. Entonces, es una buena pregunta. Muy bien, ahora tenemos 3 preguntas más que van a quedar dentro de esta enseñanza. Correcto. Precisamente hoy, y me llamó la atención porque se nota que la audiencia está escuchando. Están escuchando, sí. Está escuchando. Obviamente agarraron la secuencia de que terminó con versículo 1, quiere decir que él va a llegar al versículo 2, ¿no? Correcto. Mira bien, esto es lo que me encanta, ¿ves? Pero mira las 3 preguntas que están incorporadas, y yo estaba estudiando la enseñanza del pastor, y mira la segunda pregunta. ¿Qué quiere decir que la vida fue manifestada? ¿De qué vida está hablando? Y la tercera pregunta, no entiendo cómo Jesucristo vino para que los hombres tuvieran comunión con Dios. Y la cuarta, ¿cómo podemos estar en comunión con Dios? Y eso está en estos versículos que ahora vamos a estudiar. Yo lo voy a leer en la versión católica, Dios habla hoy, y el pastor lo va a leer en Nueva Biblia de las Américas. Entonces, y siempre hacemos eso con la intención que ustedes pueden ver, está diciendo la misma cosa. Entonces dice 1 de Juan 1, 2 y 4, esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciemos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con Jesucristo, su Hijo Jesucristo, Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa.
Mira bien. Él dice, la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y las anunciamos a ustedes, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Note bien aquí las preguntas que hay precisamente dentro de estos versículos. Exacto. Y yo quiero que tú veas, la versión católica, la versión protestante dice la misma cosa. Yeah. Entonces, para que no sepan, no, es la palabra de Dios, está diciendo la misma cosa. Ahora, como ya yo mencioné, Jesús es la palabra de vida o el verbo hecho carne, y en griego que es logos. Entonces, Él es el fundamento de la fe cristiana, sino, y yo quiero que tú veas eso, la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo. Cada persona que nosotros pensamos seguirá encadenada en sus pecados y está en enemistad con Dios, incapaz de salvarse. Entonces necesitamos la obra de Cristo en la cruz para salvarnos. Entonces yo creo que captan esto. Cada persona nace en pecado, cada persona sin excepción. Entonces, y necesitamos a alguien para rescatarnos de nuestros pecados y las consecuencias de ellas. Ahora, el apóstol Juan estaba preparando el fundamento de la persona y obra de Cristo para el resto de la carta. Y solamente son 5 capítulos, pero esos 5 capítulos tienen mucha teología. Correcto. Y no vamos a ir rápido, porque yo quiero que nosotros captamos lo que él está diciendo, pero toda esta carta gira en el fundamento de los primeros 5 versículos. Que Cristo es la persona que necesitamos para la salvación de nuestros pecados. Ahora, lo que somos en Cristo va a determinar nuestro comportamiento como seguidores o negadores. Wow. Si nosotros negamos a Cristo, no vamos a seguir los mandamientos de este libro o la Biblia católica. Y dame decirte, pero si somos seguidores de Cristo, vamos a seguir los principios bíblicos que van a girar nuestra vida y van a guiar nuestra vida. Ahora, la persona del mundo ven las cosas a través del egoísmo moral. El egoísmo moral, lo que es la filosofía que trata el interés propio como el fundamento de la moralidad. Si es bueno para mí, es excelente. Si yo voy a ganar dinero acá, es excelente para mí. No importa si tengo que abandonar mi familia, no, todo se trata o gira alrededor de una persona. Y eso no es bíblico. Eso es lo que vemos hoy día en la universidad, en el mundo, en la cultura, y no importa en realidad qué cultura viene. Porque si vamos a los Estados Unidos, a Australia, a Europa, es la misma cosa. Entonces, una persona que ha puesto su confianza en Cristo debe ser impulsado por un propósito diferente, hacer todo lo posible para agradar a Dios y a su prójimo dentro del equilibrio de su palabra. Y yo tengo que mencionar dentro del equilibrio de su palabra, porque muchos de nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Vamos a escuchar la calle. Yo sigo a Dios como yo quiero. Yo sigo a Dios eso es corriente común. Yo sigo a Dios de mi forma. No funciona así. Y el apóstol Juan quería poner ese fundamento para que tenemos que entender que Cristo es la persona en cual seguimos y Él va a determinar nuestro comportamiento basado en esos libros. Ahora, nuestra principal autoridad debe ser las cosas de Dios. Eso es lo que nosotros vivimos para eso, si somos seguidores de Cristo, si somos discípulos. La oración, el estudio de la Biblia, la iglesia, la predicación del Evangelio de Jesucristo, la edificación de los santos y vivir en santidad. Y cuando yo menciono vivir en santidad, yo no digo que solamente ir a la iglesia es sagrado y el resto de mi vida no. Toda nuestra vida tenemos que vivir en santidad, en el trabajo, la universidad, todo. Porque hay una desconexión dentro de la iglesia, donde la iglesia es la iglesia, eso es lo sagrado, y mi vida, hay juego. Pero eso no es bíblico. Ahora, Efesios 4.1, yo voy a leer Efesios 4.1 y Deuteronomio 10.12. Entonces yo voy a leer Efesios 4.1 y voy a pedir al pastor que lea Deuteronomio 10.12. Miren lo que dice: por esto yo, que estoy preso por la causa de Jesús, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes, que se comporten. A mí me gusta la versión católica, es excelente. Que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios.
Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, esa misma versión dice, y ahora, israelitas, mira la pregunta, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma. Mira, qué interesante. Eso fue el Antiguo Testamento. Y algunos van a decir, no, eso fue el Antiguo Testamento. Pero se aplica aún hoy día. Tenemos que seguir a Dios según sus normas, no como nosotros queremos. Y ahí está el detalle. Muchos de nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos. Mira, yo tengo 3 hijos. Ellos no hacen lo que ellos quieren hacer. No lo voy a permitir porque hay reglas en la casa. Ahora, si tenemos comunión con Dios y Jesucristo, eso debería determinar cómo nosotros pensamos y cómo nosotros nos comportamos. Correcto. Si yo tengo una relación con Dios en Cristo, ahora, yo no puedo tener una relación con Dios sin Cristo. Escucha eso. Solamente hay un mediador entre el hombre y Dios, y es Jesucristo. Entonces, sin Cristo no podemos tener una unión o relación con Dios, porque hay muchos que van a pensar, sí, yo sigo a Dios, yo creo en Dios, pero no creen en Jesucristo, no se someten a Jesucristo, y es imposible tener esa relación con Dios sin el Hijo. Escucha acá, porque ese es el fundamento. El apóstol Juan está estableciendo la persona y la obra de Cristo. Pastor, en ese caso, la gente intenta de separar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Correcto. ¿No? En cuanto es una imposibilidad. No se puede separar. Nosotros no tenemos ese lujo de separar. Exacto. El Padre y el Hijo. Es imposible, en realidad. Tú no puedes decir, yo creo en el Padre, pero no creo en el Hijo. No, yo no creo en el Espíritu Santo. No. Si tú niegas a cualquier persona de la Trinidad, tú niegas a Dios. Entonces tenemos que captar eso, y Dios dice, podemos tener una relación con Él, pero tiene que ser a través de su Hijo. Y muchas de las personas quieren sacar ese pero y simplemente descansar en Dios de su forma. Bueno, tú has dicho varias veces en la iglesia, me recuerdo que tú has dicho varias veces, una cosa es maltratar a mi esposa y esperar que yo esté agradado. Ah, sí, correcto. ¿No? Sí. Tú no puedes separar Joe Martínez y de Jenny Martínez, porque la Biblia aún dice que son una sola carne. Correcto. Es como ahora, tu hija está presente con nosotros aquí en el estudio, pero no puedo maltratar a tu hija y pensar que estoy bien contigo. Exacto. Y la gente tiene toda forma, pensamiento, filosofía sobre Dios que no es bíblico. Nuestra unión con Dios es la base de toda vida piadosa en Cristo. Ahí está. En Cristo. Si no estamos unidos con Dios en Cristo, nuestra vida piadosa en realidad no vale nada. Absolutamente nada en los ojos de Dios. Con los hombres tú puedes ser una persona muy moralista, amado por la sociedad, pero está en enemistad con el Padre. Ahora, si no estamos conectados con Dios y el Hijo, puede ser que una persona, como yo mencioné, sería moral y exitoso en la sociedad, pero será un desastre en su relación con el Padre. Y a decirte, esa persona va a terminar juzgado y condenado eternamente porque rechazaron al Hijo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie significa absolutamente nadie. Entonces, yo no puedo tener una relación con el Padre sin el Hijo. Ahora, tenemos que captar una idea acá. No nos permite creer en Dios a nuestra manera. Yo no puedo creer en Dios como yo quiero. Ya lo mencioné y voy a seguir mencionando. El momento que yo digo, yo creo en Dios de mi forma, yo estoy diciendo que yo estoy negando a Dios. Porque yo no puedo creer como yo quiero creer. Yo tengo que creer como Él ha establecido, como nuestro Creador. No podemos elegir qué creer según nuestros sentimientos o del momento. O yo no creo en Dios hoy día porque perdí mi billetera, entonces ya, yo estoy molesto con Dios. No funciona así. Entonces vamos a ver el primer punto que yo quiero destacar, que Jesús se manifestó. Dice, esta vida se manifestó. Nosotros la vimos y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Ahora, la semana pasada vimos que el apóstol Juan escribió esta carta para combatir las falsas enseñanzas con respecto a Cristo, y él era uno de los 12 discípulos que caminaron con él.
Y también vimos que Jesús siempre existió con Dios antes de la creación del mundo, del universo. Ahora, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 58, Jesús dijo, les aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Mira lo que dijo. Él dijo esto para las personas que estaban alrededor de él. Yo existí antes de Abraham. Y eso es algo, o ese hombre, o Jesús era loco, o en realidad era el Hijo de Dios. También dijo en Juan 17:5, el Evangelio de Juan, ahora pues, Padre, dame tu presencia, la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Nosotros entendemos que Jesús nació, pero la realidad es que se encarnó. Y ahora escucha esta palabra, encarnó, lo que significa que tomó carne y huesos con la intención de salvar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Estaba con el Padre y se encarnó. Yo le voy a pedir a Pastor Eri, si tú puedes leer Mateo 1, 19 al 23, por favor. Muy bien, dice, José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar María por su esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús, y llamarás así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa es la versión católica. Ahora yo quiero que ustedes vean, marca este pasaje en su Biblia, porque acá explica claramente que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, tomó carne y huesos para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Y mira lo que significa su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios, Dios con nosotros. Él se encarnó, tomó carne y huesos como nosotros para rescatarnos. Por eso, cuando el versículo 2 afirma que esta vida se manifestó, significa que Jesús se hizo visible y tomó carne como nosotros para poder salvarnos. Eso fue el propósito de esa idea de que se manifestó. Tomó carne y hueso como nosotros. Amén. Y Él caminó por 33 años en este mundo, y su ministerio era de los 30 a los 33 años, y tenía 12 discípulos que caminaron con Él, y uno de ellos lo traicionó, y Él aún escogió a esa persona, Judas, para traicionarlo, para completar lo que dice las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Y esa es la respuesta a la segunda pregunta. Correcto. Entonces, la semana pasada vimos Filipenses 2, 6, 8. Yo lo voy a leer, donde se afirma que Jesús, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Se hizo hombre como nosotros, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Ahora, yo quiero que ustedes vean en Filipenses, Dios, el Hijo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne, vino a este mundo para salvar y rescatarnos. Hebreos 2, 14, 15, le voy a pedir, Pastor Eli, si puede leer. Dice, así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo de la muerte, dice, viven como esclavos durante toda la vida. Ahí está, Él vino para rescatarnos. Jesús vino para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De nuestros pecados. Todos nosotros somos pecadores, absolutamente todos sin excepción. Y yo creo que Jesús es Dios. Es Dios. El hombre, nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El pastor, él no puede morir por mi persona
para redimirme ante el tribunal de Dios, porque Él es pecador igual que yo. Correcto. Entonces necesitamos un hombre perfecto que va voluntariamente, da su vida por nosotros para pagar el precio en frente del tribunal de Dios por nuestros pecados. Correcto. ¿Por qué? Porque nuestros pecados violan la santidad de Dios. Entonces Jesús, que es Dios, se hizo visible tomando forma corporal. Era un ser humano. El propósito de que Jesús se hiciera hombre era para anunciar al mundo la vida eterna en Él. Ahora, incluso el versículo 2 nos dice que Jesús estaba con el Padre, pero se nos manifestó haciéndose humano como nosotros. Eso es cierto porque era necesario que Él fuera el sacrificio perfecto para llevar nuestros pecados. Lo voy a repetir porque muchos de nosotros no lo captamos. Y algunas personas van a decir, ¿por qué Jesús tuvo que venir al mundo y morir por nosotros? ¿O por qué Dios no podía simplemente perdonarnos? No es la primera vez que yo escucho esa pregunta y me imagino, pastor, aún más. Y lo que nosotros nos olvidamos es que Dios es divinamente justo y santo. No puede pasar por alto el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado. Alguien siempre tiene que pagar para apaciguar la violación de la santidad de Dios cuando pecamos. Alguien tiene que pagar. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios sacrificó un animal para cubrir su desnudez, que apuntaba al sacrificio de animales y después que eso apuntaba a Cristo. Alguien tiene que morir por nuestros pecados. Alguien tiene que pagar. Y eso, si nosotros tenemos una deuda en el banco, alguien tiene que pagar. Si muere el esposo, alguien todavía tiene que pagar. Yo creo que ese concepto de pagar es tan fundamental a lo que vemos en la palabra de Dios. Alguien siempre tiene que pagar. Yo voy a leer Génesis 3:21, a donde dice, acá Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. Él sacrificó un animal para vestir a Adán y Eva. Y toda la razón de establecer el sistema de sacrificio en la Pascua, en Levíticos 1, de 3 al 16, fue para recordarnos que sin derramamiento de sangre no habrá remisión de pecados. Hebreos 9:22. Eso es la realidad. Él se manifestó porque nosotros no podemos salvarnos. Él se manifestó porque nosotros somos culpables ante el tribunal de Dios. Correcto. Él se manifestó y se hizo carne porque fue el plan de Dios antes de la fundación del mundo para salvar a su pueblo, sabiendo que nosotros no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Ese concepto, pastor, tiene sentido porque muchas veces luchamos con ese concepto. Sí, nosotros creemos que se puede pasar por alto. Ahí está. Discúlpame. Sí. Si yo te digo discúlpame, no hay consecuencias. Correcto. Pero eso así no funciona. No. Alguien tiene que... mira, hoy es viernes, el martes, pasé por el banco. Y estaba, tú sabes, ahí siempre me mandan en la fila de preferencia, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Ahí estoy esperando. Y había una persona que quería discutir con uno de los agentes del banco que su esposo había fallecido, ¿no? Y no pudo pagar la nota de la casa, ¿no? Y ellos están atrasados ya 6 meses. Le estaban informando que le iban a quitar la casa, iban a vender la casa. Y ella estaba reclamando. Pero dice, mira, se tiene que vender la casa para pagar la deuda. Correcto. El hecho que tú dices, perdóname o discúlpame, no elimina las consecuencias. Esa es la parte que le cuesta a la gente. Sí, porque ellos dicen que Dios es amor, y es cierto. Sí. Dios es amor. Todo amor fluye de Él. Pero ese amor no anula su justicia. Correcto. Esa justicia no anula su amor. Y tenemos que... Funciona de ambos lados, es doble vía. Es Él, todos sus atributos, su amor, su misericordia, todo funciona en armonía. Y alguien tiene que pagar. Nosotros en la Biblia pensamos, no, Dios es amor, entonces Él va a pasar por alto. Es un juez. Y ese juez
perfecto no puede pasar por alto a los pecados. Eso porque Jesús se manifestó, se hizo carne, porque Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y dio su vida voluntariamente para rescatar el pueblo de Dios. Entonces necesitamos a alguien perfecto para morir por nosotros. Y esa perfección vino en Jesús. Entonces, eso porque se manifestó. Amén. Está claro. Ahora, el segundo punto que yo quiero destacar es la unión con el Padre y el Hijo. Ahora, miren lo que dice. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros. Entonces, apóstol Juan está hablando con la audiencia que está leyendo esta, para que ustedes sean unidos con nosotros como estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan, no te olvides, fue uno de los 12 discípulos originales que Jesús escogió. No estamos hablando de una persona a la distancia. Él era y caminaba y fue un testigo de primera mano de la persona y el testimonio de Jesús. Él caminó con él. No estamos hablando de un extranjero. Estamos hablando de alguien que estaba presente. Mira lo que dice Marcos 1:16 al 20. Marcos 1:16 al 20. Jesús pasaba por la orilla de Galileo, el lago de Galileo, cuando vio a Simón y su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y les dijo Jesús: síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al mismo momento dejaron sus redes y fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, el apóstol Juan, que escribió esta carta, hijo de Zebedeo, y estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Él llamó a Juan. Entonces físicamente lo hizo. Tenía carne y huesos y lo llamó a Pedro, su hermano, a Juan y Santiago. Él los llamó físicamente y ellos vinieron y los siguieron. Entonces Juan, el apóstol Juan que escribió esta carta, vivió y oyó a Jesús durante 3 años, día y noche, como uno de sus discípulos. Ahora, durante ese tiempo, pues, muchas veces no pensamos en esto, cuando un discípulo seguía a su rabí, vivía con él con la intención de asumir sus normas y enseñanzas. Correcto. Vivía con él día y noche, día y noche. Entonces él dejó el negocio de su papá para seguir a Jesús y caminó con él día y noche para asumir sus normas, costumbres y enseñanzas para enseñar a los demás. Ahora, era una práctica común vivir con su maestro, con su rabí. Así que Juan no lo vio solamente los fines de semana, 3 horas a la semana, como la universidad. Yo tengo clases 3 veces a la semana, el lunes, miércoles y viernes. No, él vivió con Jesús día tras día durante 36 meses. Entonces conoció muy bien al Salvador, pero más importante, el Salvador conoció muy bien y lo conoció perfectamente a Juan. Ahora, el propósito de Juan a mencionar que fue testigo personal de Jesús fue para testificar que Jesús era real. Era el Mesías prometido y en él iba a unirnos a Dios el Padre cuando creemos en Jesucristo como el único Salvador. Ahora, la palabra unión o comunión en griego es koinonia, que significa compañero, partícipe o tomar parte en. Koinonia. Y lleva la idea de compartiendo en actividad o privilegios de una persona, asociación íntima como se puede ver en el matrimonio y el contexto de la iglesia. Ahí está. Comunión, estamos dentro de una familia, estamos viviendo la vida juntos. Correcto. Entonces, él está diciendo que nosotros podemos tener comunión, vivir la vida junta con Dios el Padre. Y eso implica algo bien profundo, que todos estamos fuera de comunión de Dios sin Cristo. Entonces, si podemos vivir en comunión, la implicación es que no estamos en comunión con Él. Correcto. Sin Cristo. Entonces, porque todos nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, nuestros representantes. Adán y Eva son nuestros representantes y cuando ellos cayeron como el representante de toda humanidad, pasaron la naturaleza pecaminosa a todo el resto
del mundo, desde el inicio de la historia hasta aún ahora. Eso porque todos nosotros somos pecadores. Ahora, vamos a leer varios versículos para ver este concepto. Yo voy a leer Romanos 5:12 y le voy a pedir a Pastor si puede leer 51:5. Salmo. Salmo 51:5. Romanos 5:12 dice: así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Entonces, por un solo hombre, Pablo se refiere a Adán, porque Adán pecó, entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Entonces, cuando vino el pecado, también vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. Ahora, nadie está afuera de este principio acá. Todos vamos a morir. Un niño puede morir, un bebé puede morir, un anciano. Todos tenemos esa posibilidad de morir porque nosotros heredamos el pecado que trajo la muerte y que pasaron a todos los seres humanos. Salmo. En Salmo 51:5 lo dice así: en verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. Ese es un concepto difícil de aceptar. Sí, porque nosotros pensamos que todos los niños, que todos nacen inocentes. En realidad, en frente de los ojos de Dios, nadie es inocente. Ahí está. Nadie es inocente. Y acá David está hablando, el rey David, el rey más famoso de Israel. En verdad, yo lo voy a repetir, en verdad, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. Génesis 3:8, mira lo que dice Génesis 3:8. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que se sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Entonces, cuando ellos pecaron, Dios vino y se escondieron de él. ¿Por qué? Porque ya el pecado estaba presente en sus vidas. Y yo quiero que, mira, nosotros, porque tenemos el pecado, hacemos la misma cosa. Cuando somos confrontados con la palabra de Dios, nosotros preferimos escondernos y evitarlo, porque expuesta que no somos, que algo está mal en nosotros. Vamos a leer, si puedo pedir al pastor, si puede leer Romanos 3:10. Pastor, antes de eso, cuando tú estás leyendo aquí en Génesis 3:8, esa es lo que nosotros nombramos nuestra ADN espiritual. Correcto. Eso es nuestra herencia, nuestra naturaleza pecaminosa. Es la razón que cuando pecamos nosotros huyemos de Dios. Correcto. Y déjame decirte, es una herencia que no podemos rechazar. Ojo. Es una herencia que no podemos rechazar. El momento que nace tu hijo y el momento que tú naciste, todos nosotros nacimos, heredamos esa naturaleza, el ADN espiritual caída. Eso porque todos nosotros estamos inclinados a pecar y pecamos. Ahora es la razón por que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, dice, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Y dame decirte, ni siquiera una en todas las historias. Exacto. Toda la historia, no hay ni uno. No hay nadie bueno enfrente del tribunal de Dios. Y dame aclarar eso, porque nosotros tenemos la tendencia para decir, bueno, la Madre Teresa es buena, él es bueno. Tenemos ese concepto que hay personas buenas, pero nadie es bueno enfrente de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos con el pecado y todos nosotros pecamos. Entonces, por naturaleza, todos nos escondemos de Dios y evitamos la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Por eso Jesús vino al mundo, para salvarnos. Alguien tiene que salvarnos y nos salva de la esclavitud del pecado y para darnos vida espiritual. Recuerda, el pastor dijo que nuestro ADN espiritual está contaminado, estamos muertos espiritualmente. Y Jesús vino a este mundo para romper las cadenas del pecado y darnos vida espiritual. Ahora, Dios le dijo a Adán
que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y mal, morirá. Ahora, ellos murieron inmediatamente espiritualmente. Eso porque se escondieron. Antes no se escondía de Dios. El momento que pecaron, empezaron a esconderse de Él. Inmediato. Y por esta razón, una vez más, ellos se escondieron como Jonás se escondió de su responsabilidad de predicarle a Nínive. Y todos los restos, todos de nosotros corremos de Dios. Porque esta Biblia, si lo leemos con honestidad, en vez de imponer lo que nosotros queremos imponer, sino dejar que la Biblia impone sobre nosotros, va a mostrar quién somos. Somos pecadores. Ahora, en muchas iglesias enseña que nosotros somos David, somos Salomón, somos Sansón. No, nosotros somos el malo de la foto. Entonces, si David estaba en contra de Goliat y él estaba peleando, nosotros somos Israel, que teníamos miedo para enfrentar. Nosotros somos lo malo. Y nosotros, muchas de las personas no entienden ese concepto. Pensamos que somos buenos. Siempre nos identificamos con las personas, los personajes más, vamos a decir, piadosos, más piadosos en la Biblia. Pero si te das cuenta, todos esos hombres y mujeres eran pecadores, todos. Eso porque nosotros vemos cuando Jesús vino a este mundo para darnos vida espiritual, Él quería rescatarnos de nuestra maldad. ¿Y cuál es esa maldad? El pecado que estaba sobre nosotros. Y para que nosotros podamos vivir en unidad o en coinonía con Dios. Eso porque Él vino a este mundo para unirnos. Y la implicación significa que no estamos unidos. Entonces, el hecho que yo simplemente digo que yo creo en Dios no me une a Dios. Correcto. Entonces, nada pecaminosa puede estar delante de Dios, absolutamente nada. Y lo que Jesús hizo por nosotros en su sacrificio en la cruz fue un glorioso intercambio. Amén. Lo que Él hizo por nosotros, lo voy a repetir, fue un glorioso intercambio. ¿Y cuál fue ese intercambio? Tomó nuestros pecados sobre Él mismo, pagó la pena por ellos ante el tribunal de Dios una vez y para siempre, como dice Hebreos, y luego nos vistió, y ahí está el intercambio. Él tomó nuestro pecado y después nos vistió con su perfecta justicia para estar delante de Dios eternamente. Por eso necesitamos la perfección. Y solamente la perfección se puede conseguir en Jesucristo. La unión solamente se puede conseguir en Jesucristo. Es porque si no estamos en Jesús, no vamos a estar en el Padre. Y no importa qué bueno que tú eres, no va a ser suficiente en el tribunal de Dios, porque Él espera perfección. Y Jesús paga todos los pecados y nos hace perfectos. Entonces, si tomamos el ejemplo del pastor Eddie con la mujer en el banco, imagínate que alguien dice, yo voy a pagar por la casa en su totalidad. Toma. Y la señora viene al banco y dice, mira, yo sé que no ha pagado por 6 meses, pero dame más tiempo. El banco va a decir, tú no debes nada. Acá está el título. Ella va a estar sorprendida. Exacto. Va a estar sorprendida porque no podía pagar, estaba en una crisis, pero finalmente eso es lo que Dios hace con nosotros. No podemos pagar, pero Él lo paga por nosotros en su Hijo. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en Él. Pero tenemos que estar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si no estamos unidos con el Dios Trino, vamos a quedarnos en la quiebra espiritualmente, y nosotros enfrente de Dios jamás podemos pagar nuestra deuda, porque la deuda es muy grande. Entonces es en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que nunca se puede romperse, porque se basa en el poder de Jesús y se basa en el poder del Padre. Entonces el momento que estamos unidos ya no se puede perder esa unión. Amén. Jamás. Amén. Ahora, nosotros pensamos en matrimonio, se pueden divorciar, y es tan común ahora que las personas se casan, pero en su mente siempre tienen un plan de salida si no sale bien. En la Biblia, el matrimonio es para siempre. Es Correcto, para siempre. correcto. Y nosotros nos olvidamos ese concepto.
Y pensamos que podemos perder la unión con el Padre. No podemos perderla porque no depende de nosotros. Depende del poder de Él. Que me lleva al último punto, el versículo 4. Mira, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahora, entendiendo lo que vimos en versículos 2 y 3, el versículo 4 tiene más sentido. Le escribimos esas cosas para que nuestro gozo sea completo. Desde que Dios nos creó, solo podemos estar alegres, gozosos, divinamente, cuando estamos unidos a Él. Lo voy a repetir. Solamente podemos estar divinamente gozosos, alegres, si estamos unidos a Él. Entonces todo lo demás que este mundo ofrece para darnos gozo son breves. Porque pasa, el carro que tú tienes ahora se va a volver viejo, la casa que tú tienes eventualmente lo tienes que remodelar o tumbar y empezar de nuevo. Todo el gozo que este mundo ofrece, y yo no digo que es todo malo, pero en comparación de conocer a Dios, no se compara. Exacto. Y ahí está uno de los detalles que nosotros buscamos, el gozo de las cosas materiales. Pero en realidad el gozo debería estar en Cristo. Y mira, vamos a leer varios versículos acá. Yo voy a leer Romanos 14, 17, y yo voy a pedir, el pastor si puede, el Gálatas 5, 22. Ahora, Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, y recibimos la justicia en Cristo, paz, vivimos paz en Cristo porque nos da paz con el Padre, y alegría por medio del Espíritu Santo. Y dame decirte, ese por medio del Espíritu Santo lo voy a explicar. Dios escoge a las personas, y yo voy a hacer un concepto, es bíblico, pero Dios escoge a las personas, Cristo paga el precio y el Espíritu Santo transforma. Entonces, el Trino Dios obra totalmente en la salvación. Correcto. Dios escoge, Cristo paga, el Espíritu Santo transforma. En Gálatas capítulo 5, en versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Y mira, por medio del Espíritu Santo, y después Gálatas dice, lo que es el Espíritu produce amor y alegría. Esa alegría viene por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos une a Cristo y al Padre. Entonces, cuando estamos unidos, el mundo alrededor de mí puede caerse. Exacto. La vida puede estar en balanza. Y yo puedo estar en punto de morir, pero yo tengo paz, porque tengo paz con Dios. Si eso está bien, el resto, en realidad, que esta vida ofrece, no es mucho en comparación de conocer a Dios. 1 de Pedro 1, 8, 9. Mira, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Porque soy salvo, creyendo en Jesús, tengo alegría. Y esa alegría no se pierde, porque es eterno. Tenemos alegría. Ahora, la alegría no es igual que la felicidad. La Correcto. felicidad se basa en nuestras circunstancias. Me dan $1,000,000 soles acá, yo voy a estar bien feliz. Y si lo pierdo el día siguiente, voy a estar bien triste. Así es. Así es. Cambia las cosas. Pero la alegría de un discípulo de Cristo se basa en nuestra unión con Dios, que Él coloca en nuestros corazones y mentes por la salvación, y supera todo en nuestra vida, incluso la muerte. Yo puedo estar feliz sabiendo que aún voy a morir de una enfermedad, vamos a decir. Y déjame decir que voy a estar feliz. ¿Por qué voy a estar feliz? Porque yo estoy bien con Dios. Correcto. No hay una deuda contra mí en Él. Estamos reconciliados en su Hijo a través del Espíritu Santo. Es porque tengo gozo. Entonces, aunque mi familia, algo pasa con mi familia, algo pasa conmigo, yo sé a dónde yo voy a partir de esta vida. Yo voy a estar Correcto. con el Padre Celestial. Entonces, por eso Pablo dijo en Filipenses 1, 19 al 26, vivir es Cristo y morir es ganancia. Vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué? Porque aun si muero, yo voy a estar con el Padre. Y si vivo, yo puedo vivir sirviéndole y edificando a los hermanos a través de la iglesia local. Entonces, la alegría que nosotros tenemos viene de estar unidos eternamente al Padre y al Hijo en el poder del Espíritu Santo.
Esa es la unión. Y esa alegría nunca termina, nunca cambia, nunca se puede perder, porque Dios es todopoderoso, es perfecto, es santo. Y yo puedo descansar en paz. Si no hay comida, yo puedo descansar. Si estoy enferma, yo puedo descansar en ese gozo. No sé, ese gozo garantiza las promesas de Dios y nos fortalece la fe para continuar en la buena obra de Dios en nuestras vidas. Porque yo sé que yo estoy unido con Dios, yo voy a seguir adelante, no importa las circunstancias, no importa lo que está pasando, con el gozo del Señor. Entonces, nuestra alegría viene a través de nuestra salvación, sabiendo que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Ahí está. Entonces, el apóstol Juan nos muestra que la relación que Adán y Eva tuvieron antes de la caída puede ser restaurada en Cristo. Amén, amén. Entonces, ellos cayeron y perdieron esa relación con Dios. Ahora, cuando confiamos en Cristo, restablece esa comunión perfecta con el Padre, como era antes de la caída de Adán y Eva. Podemos tener comunión con Dios perfecta y restaurada cuando descansamos en el Hijo de Dios, que se manifestó y se hizo carne, dio su vida por nosotros y nos unió al Padre. Mira lo que dice, yo voy a pedir al pastor si puede leer Romanos 8, 36 al 39. Dice así en Romanos 8, 36, 39, dice: como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como a ovejas llevados al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Y mira, y voy a terminar acá. Mira cómo termina Pablo. Él dice: nada podrá separarnos de amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. El amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Para experimentar ese amor de Dios tenemos que descansar en Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el primer paso para conocer y tener la seguridad de ser un auténtico discípulo es estar unido al Padre a través de la fe en su Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto te describe? Muy bien, note bien que el pastor respondió a todas las preguntas, especialmente pregunta número 3 y 4, no entiendo cómo Jesucristo vino para que los hombres tuvieran comunión con Dios, y 4, cómo podemos estar en comunión con Dios. Él respondió a todas las preguntas hoy día claramente. Sepa bien, usted necesita tomar una decisión en este momento. En cuanto lo voy a pedir al pastor a dirigirnos a los pies del Señor. Señor, por favor, ayúdanos para ver que necesitamos a Jesucristo para estar unidos contigo. A la audiencia que nos está escuchando, que están dudando de su fe, el primer paso es reconocer que somos pecadores y después descansar en Jesucristo como el único Salvador que tú proveíste en este mundo, Señor. Que la audiencia puede ver la maravilla de tu palabra, que ellos tienen su Biblia en su casa, lo pueden abrir y leerlo y entenderlo por tu gracia. Entonces oramos por esas personas que están escuchando y fortalece a los hermanos en Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este fin de semana encuentre una iglesia que te va a enseñar la palabra del Señor. Hasta ese entonces, Dios te cuide, Dios te guarda y que Dios te bendiga grandemente.